Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Hidden Agenda. Quiero estar a tu lado, pase lo que pase, basados en el libro. ¿Puedo hablar contigo? ¿Cómo es que Jock y tú son tan cercanos? Sinjak hizo una pausa por un momento, sin atreverse siquiera a mirar al interrogador ni una sola vez. ¿Cómo debería responder para no agrandar el problema? Ah, porque estaba pensando en coquetear con la exnovia de Jock, así que quiero que Jock me ayude, que me enseñe a coquetear. Esta razón puede parecer extraña pero interesante, admitió Sahai asintiendo. Entonces el coqueteo fue exitoso. Una pequeña risa surgió del encuestado, pero fue seguida por un ligero movimiento de cabeza. No soy muy bueno entendiendo las emociones. Cuando me di cuenta, ya no estaba pensando coquetear con la exnovia de Jock, pero en ese momento ya me había vuelto cercano Jock. ¿Te gusta beber té de crisantemo? Una pregunta que no coincidía con las preguntas anteriores hizo que Syntax se diera vuelta. Jock me trae a menudo el agua de manzanilla de la tía. Sahai levantó la mano y se tocó el pecho. ¿Era esa persona a quien eres amiga para quien preparaba el té de crisantemo? ¿Es un niño? Ese amigo de Jock es un chico. Ella no lo podía creer. Tía, ¿qué pasa? La cocina está un poco cargada. ¿Quieres salir? ¿Sentarte en el sofá y esperar? Sahai, que estaba perdida en sus pensamientos y emociones, agitó su mano y luego se sentó en la silla delantera en la barra. Me asusta, pero también quiero saber un poco más. ¿Cómo logró este hombre enamorar tanto a su hijo? ¿Cómo te llamas? ¿Eres de Bangkok? No, soy de Krabi. ¿En qué departamento estás estudiando? Relaciones internacionales. Oh, ¿serás embajador después de terminar la escuela? Sintak la miró con esos hermosos ojos, luego sonrió levemente y respondió, es mi sueño, pero tengo una persona importante aquí, no quiero ir muy lejos. ¿Persona importante? ¿Te refieres a un amante? Familia, mis padres, parientes y un amigo importante, respondió Sintak con el rostro pálido. Pero la respuesta simplemente no convenció a Sahai, quien no notó la palidez de su rostro. Ella continuó preguntando, ¿tu amigo es importante? Sí, muy importante. Una persona importante que siempre quiero estar a su lado pase lo que pase. Comparado con tus padres, Sintak la dio levemente la cabeza. No se puede comparar porque es diferente. Y si tuvieras que elegir, para los padres es un tipo de amor, para los amigos es otro tipo de sentimiento. No se puede elegir a nadie y nadie puede reemplazar a nadie. ¿Tus padres están de acuerdo? Creo que mis padres lo entenderán si les digo lo que siento por este amigo y también confío en él. Creo que él recorrerá este camino conmigo. Entonces el joven de hermoso rostro blanco se concentró en el coge que hervía a fuego lento, antes de romper los huevos. Sahai miró el hermoso rostro frente a ella. Había determinación en ese amable rostro de Sintak, el cual no podía cambiarse. Él respondió con toda su sinceridad inherente. Con esta frase, Sahai entendió por qué su hijo estaba tan enamorado. Honestidad, pureza, sinceridad. Por supuesto, hay millones de personas en el mundo que tienen estas cualidades, pero la persona que estaba frente a ella le dio un sentimiento diferente. El ambiente que lo rodea es cálido y confortable, cercano, creado por una sola persona, un niño. ¿Qué pasaría, Ma? Los chicos, papá, pueden entender. No importa, hablemos de eso más tarde. Si está hecho, vayamos al dormitorio. Tía, mamá entrará y verá a Jack y a Jock primero. Sí, Sahai se bajó del taburete de la barra con la intención de salir de la cocina, pero algo le impulsó a mirar fijamente al joven de piel blanca que estaba sirviendo gachas en el tazón. Mira, mira esa devoción. Empieza a tocar el corazón de mamá. El dueño del nombre levantó la vista.
¿Sabes por qué Jok te llevó a comer comida vietnamita? No, tal vez porque a Jok le gusta. Entonces pregúntale a Jok. Y de ahora en adelante, llama a la tía. Mamá también. Mamá está feliz de que a alguien le guste beber el agua de crisantemo de mamá. Sintak estaba confundido por las palabras de Sahai, pero sin esperar su respuesta, se dio vuelta y caminó de regreso a la habitación de Hiranai. Esos ojos puros, definitivamente es una buena persona.